Las 2 semanas pasadas, prediqué sobre cómo saber la voluntad de Dios. Y había predicado yo los versículos 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos, donde el apóstol Pablo dice la manera en la que una persona puede conocer la voluntad de Dios. Entonces, al estar repasando las enseñanzas pasadas, el equipo pastoral toma la decisión de entrar en detalles un poquito más específicos de cómo podemos nosotros identificar, discernir la voluntad de Dios en nuestra vida práctica. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así es que por favor les voy a pedir que se pongan de pie y abramos nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Y voy a leer nada más hasta el versículo 10. Voy a predicar nada más 2 versículos, pero quiero que tengamos un pequeño contexto, o sea, un contexto un poquito más amplio de la bendición que Dios quiere dar a aquellos que lo toman en cuenta en todos sus caminos. Dice el capítulo 3 del libro de Proverbios así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 5 y 6 son los que voy a predicar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar. Padre, te pedimos que por tu Espíritu Santo que nos has enviado, nos ayudes a tomar esta parte de la Escritura que vamos a ver el día de hoy, y nos ayudes a ser muy intencionales en reconocerte en todos nuestros caminos, para luego ver tu mano poderosa y la forma en la que enderezas nuestras veredas. Te pedimos tu ayuda, Señor, sometiéndonos a ti y a tu autoridad. Tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, y te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme les digo un poquito del libro de Proverbios, para que las personas que no abren sus Biblias comúnmente en este libro, este es un libro que está compuesto de literatura que se conoce como literatura de sabiduría. Sabiduría que Dios le quiere dar al hombre para que el hombre sepa la manera en la que se debe de conducir, no únicamente con Dios, consigo mismo y con los demás. Y el capítulo 1 del libro de Proverbios está la razón por la cual está este libro escrito. Y el día de hoy, joven, si tú estás aquí, eres una persona joven, yo te quisiera pedir que pusieras una poquita mayor de atención a esta predicación de lo que comúnmente pones, porque es importante que tú sepas que Dios quiere que seas bendecido, que sepas cómo se debe de caminar en esta vida. Y este libro, el libro de Proverbios, Dios lo inspiró a través del rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido después del Señor Jesucristo. Y vean ustedes en el capítulo 1, el versículo 2, lo que dice la razón de este libro. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración,
palabras de sabios y sus dichos profundos. Y aquí está el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Joven, que me estás escuchando, Dios a una persona que no le pone atención a Él ni a su palabra, le dice que es un insensato. Esta es palabra de Dios y te dice a ti, si tú no tomas en cuenta mi palabra, yo te voy a tomar a ti como un insensato, un tonto. Y nada más que quiero decir lo siguiente, son palabras que han salido de la boca de Dios, ¿ok? Sigue el capítulo 1 de Proverbios hablando de la razón. Y lo que se me hace impresionante se me hace que lo haya dejado escrito Dios por su misericordia para con nosotros y que aún así en las iglesias haya personas que no le den importancia a la palabra de Dios. Se me hace incomprensible, no lo puedo comprender al día de hoy. Y les voy a decir una de las razones por las cuales se me hace incomprensible. Primero que todo, porque Dios habló, se reveló al hombre, le hizo saber quién es Él. Y déjame te digo que no es la persona que tú te imaginas. Juan el apóstol caminó con el Señor Jesucristo. Se recostó sobre su pecho. Le decía el discípulo amado. Cuando Jesús muere y resucita, se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Y Juan, cuando lo vio, cayó como muerto. Ante la impresión de ver al Hijo de Dios glorificado, cayó como muerto. Cualquiera de nosotros pudiera pensar que le hubiera dicho, ¿qué pasó, Señor? ¿Cómo has estado en estos días? Cuando el profeta Isaías fue llamado por Dios y Dios le abre la cortina, dice, he aquí que soy hombre muerto, de labios inmundos. Vemos a los apóstoles, vemos a Pedro, que le dice a Jesús, ve y echa la red. Dijo, hemos estado pescando toda la noche, dice, pero en tu nombre la voy a echar. La echan, sacan las redes llenas de peces, pescados. Dice, apártate de mí, que soy pecador. Este Dios que se ha revelado al hombre y que nos ha dejado su palabra escrita, sigue diciendo aquí mismo en el capítulo 1 del libro de Proverbios, el versículo 23, así. Volveos a mi reprensión. Hazme caso. Pon atención a lo que yo te estoy diciendo. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Estas son palabras de Dios. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dios se puede burlar, Dios puede hacer lo que Él quiere, Él es Dios. Y no es la única parte en la Biblia donde aparece que Dios se va a burlar de los pecadores. No es la única parte. Cuando la gente no le hace caso a Dios y luego vienen y pasan tragedias en sus vidas, no es que esté Dios con esa mentalidad, esa actitud de estarse riendo de que a la gente le pasen cosas, no. Estas son advertencias que están llenas de la gracia y del amor de Dios para todos aquellos que le quieren poner atención. Dice, cuando viniere una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, dice, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados por sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Estas son palabras que nos deben de hacer recapacitar con la mayor de las sobriedades, de tal forma que nos deben de llevar a pensar, Señor,
¿estoy yo poniendo atención a tu palabra? Me interesa lo que tú dices, tu voluntad, de tal manera que yo te quiero ahora, Señor, obedecer. Los versículos que el día de hoy quiero predicar son el 5 y el 6 del capítulo 3 de Proverbios, ya los leímos. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Déjenme les digo algo. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Él quiere extender su gracia y su misericordia para con nosotros, siempre y cuando nosotros seamos gente obediente, que ha tomado la palabra de Dios en serio y se ha desentendido de su inteligencia, de su propia sabiduría para tomar decisiones. Cuando a Dios no lo tomamos en cuenta, no venimos a Él en oración, nos estamos poniendo sumamente vulnerables a que empecemos a sufrir el daño de ignorar a Dios. Entonces, hay dos elementos que son difíciles. La voluntad de Dios, o sea, todos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y quiero nada más tocar de una manera leve dos elementos que tienen que ver con la voluntad de Dios de acuerdo a lo que está escrito. Una de ellas es la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es todo aquello que está en su control. Es todo aquello que se lleva a cabo y no nos tiene que decir. No nos lo tiene que comunicar. Aunque alguien esté pensando que dice que a toda su gente Dios le hace saber todos sus propósitos. Sí, los revelados. Hay propósitos que están revelados al hombre. Dice Deuteronomio 29:29. Sin embargo, hay planes de Dios que le son al hombre, de cierto modo, desconocidos. ¿Cómo iba a llevar Dios a cabo la salvación del hombre a través de la muerte de su Hijo Jesucristo? Les voy a dar un ejemplo de la voluntad soberana de Dios. Estando el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como quiero yo, sino como quieres tú. Jesús le hace saber a su Padre que Él no quiere estar apartado del Padre, que todo el pecado del mundo va a caer sobre de Él. Le dice, Padre, yo no quiero esto, pero quiero que se haga tu voluntad. A pesar de que es el Hijo de Dios, es Jesucristo, es el Salvador, Dios en la Biblia no le contesta, pero vemos cómo lleva a cabo su plan de salvación y Jesús va a la cruz y muere. Ahora, esto en un momento dado, de cierto modo, hay partes de la Escritura que profetizan de estos eventos. ¿Cómo los va a llevar Dios a cabo? Hay partes que están reveladas a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, del versículo 27 y 28, está Lucas redactando el libro de los Hechos y escribió esta parte donde dice, en verdad en esta ciudad se reunieron contra vuestro santo siervo Jesús, a quien ungiste, tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel. Fíjense lo que esta gente está juzgando a Jesucristo, están llevando a cabo sus decisiones. Y luego dice, está Pedro predicando en esta parte de Hechos, y luego dice así, para hacer lo que tu mano y tu plan predestinado tuvieran lugar. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios tenía a su Cordero, a Jesucristo. Sabía que el hombre iba a pecar y Dios había predispuesto en su corazón que les iba a dar un Salvador. Cuando Pedro está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tu mano y tu plan habían predestinado que esto sucediera. Esa es la voluntad soberana de Dios. Dice uno, caray, pero utiliza gente pecadora como estos individuos. Sí. Dios va a hacer uso de lo que a Él le da en su voluntad, en su buena voluntad, placer. Le causó placer llevar a cabo, a pesar de usar a gente pecadora, el plan de la redención del hombre. O sea, nadie podía detener ese plan. Nadie.
La voluntad de Dios estaba decretada, Él sí puede decretar, ¿eh? Él sí puede decretar. Estaba decretada y se llevó a cabo. ¿Ok? Usó a gente pecadora y así es como pasan ciertas cosas. Otra de las cosas que están decretadas por Dios es que el hacer la voluntad de Dios a mucha gente le va a costar mucho, a mucha gente le va a costar su vida y va a ser llevada a cabo la voluntad de Dios por medio de manos de gentes pecadoras. Dice el apóstol, dice, si alguno quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. Tú quieres vivir de acuerdo al evangelio, de ti se van a burlar. ¿Por qué? Porque eres una persona que está tomando decisiones, buscando cómo obedeces la palabra de Dios, hablando como debes de hablar, comportándote como te debes de comportar. Entonces gente se va a burlar de ti, te van a despreciar. A muchas personas les cuesta, como veíamos el martes pasado, que nos vino a dar el hermano que vive en la Sierra Mixteca, gente que cuando se bautiza les quitan sus propiedades, aquí en México. Hay gente que la declaran literalmente muerto, o sea, para mí tú estás muerto. En la India una persona se bautiza en el cristianismo y sí va a haber miembros de su familia puede ser su papá, que van a buscar matarlo. Entonces es la voluntad de Dios que suframos, pues no es que sea la voluntad de Dios, pero dice, pero si es necesario, dice, vas a sufrir. Esta es la voluntad soberana de Dios. Ahora, hay otra, la voluntad de mando de Dios. Dios manda ciertas cosas. Esta es lo que la Biblia le llama así, la voluntad de mando. Por ejemplo, hace unos domingos vimos nosotros aquí que Dios nos enseña en su palabra cuál es su voluntad en cuanto a Mateo 5, 6 y 7. Y al final del capítulo 7 dice la palabra de Dios que muchos vendrán a Él en el día de juicio y le van a decir, Señor, pero si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades. Algunos le van a decir, yo todos los domingos iba a la iglesia, yo daba dinero, muchas cosas. Dice el Señor, yo no te conozco, no sé quién eres. ¿Por qué? Porque no hacían la voluntad de Dios. Entonces, en esa parte del capítulo 7 de Mateo es, algunos conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen. Entonces, estos que no la hacen no van a entrar al reino de los cielos. Así es. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, Dios nos manda que hagamos su voluntad, hay gente que no la hace. ¿Ok? Esa se puede desobedecer, no se debe desobedecer. Hay gente que la desobedece intencionalmente. ¿Ok? En 1 Tesalonicenses hay otra parte, capítulo 4, dice, esta es la voluntad de Dios. Dice Tesalonicenses 1:4, el versículo 3, esta es la voluntad de Dios, tu santificación. O sea, Dios quiere que conforme nosotros vayamos caminando en la vida, vayamos cambiando en la búsqueda de un parecido cada vez más a la persona de Jesucristo. Así dice la palabra, que hemos sido rescatados para ser transformados a la imagen de Jesús. O sea, tú y yo, si algo tenemos que estar haciendo en esta vida es parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Dice, esta es la voluntad de Dios, tu santificación, y lo dice esto, que te abstengas de inmoralidad sexual. Este es un clarito ejemplo de algo que Dios manda, pero muchos no lo obedecen. ¿Ok? Otra parte de Tesalonicenses, dad gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Estamos todos llenos de gratitud en todas las circunstancias? La verdad es que no. Entonces, la voluntad de Dios está claramente definida. Hay quien la obedece, hay quien la hace y hay quien no la hace. ¿Ok? Hay una que no podemos hacer nada con ella. Absolutamente nada. Y lo dice, el último ejemplo que traigo de esto es de 1 de Juan, donde dice la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad permanece para siempre. 1 de Juan 2:17. O sea, esa es la voluntad de Dios. Que tú hagas la voluntad de Dios. Y el que la hace
va a permanecer para siempre, los otros no. Son decisiones que tomamos nosotros basados en el corazón que quiere o no hacer la voluntad de Dios. Estuve pensando y dije, ¿de qué manera puedo yo hacer una analogía? Y créanme que la inventé. Si yo sé que me van a faltar muchos detalles, pero voy a tratar de que con esta ilustración podamos nosotros ubicarnos en cuestiones de la voluntad de Dios. Imagínense que la vida, que nosotros, todos los que estamos aquí, vamos en un barco totote, grandototote. Esos que tienen como 10, 12 pisos, ¿ya los han visto esos? Y en ese barco todos vamos en diferentes lugares. Unos están en la cocina, otros en los motores, otros están en las computadoras, otros van manejando ahí las cabinas esas de manejo, es un mundo. Hay otros que andan limpiando, hay otros que andan sirviendo. Todos estamos en el barcote que es la voluntad de Dios. Y todos vamos al mismo destino, todos, creyentes y no creyentes. Y en ese camino va a haber personas que van a perder la vida por no haber seguido las instrucciones del que hizo el barcote. Él nos dio un manual y todos en nuestros diferentes departamentos tenemos que seguir instrucciones. Gente sabrán de quemarse en el motor, se van a morir. Gente que en el camino, porque ya está cansado de ir en ese barco, se va a tirar al agua y se va a quedar ahí. Vamos todos un día a desembarcar en el trono de Dios. Dices tú, oye, los que se quedaron en el mar, dice Apocalipsis que el mar en el día final va a entregar sus muertos. O sea que se van a parar enfrente del trono de Dios. No hay vuelta de hoja. Entonces habrá gentes adentro de ese barco que no van a querer leer instrucciones y van a estar chocando con situaciones, batallando, frustrados, enojados en el viaje. Como el día de hoy hay gente enojada en su vida, porque las cosas no suceden como a ellos les gusta o se les antoja, porque no hacen lo que les da la gana. Y están enojados, no están felices. Bueno, si hay gente que va en este barco y va a llegar a la presencia de Dios enojada. De hecho, dice la palabra de Dios que van a estar crujiendo los dientes. Ahí va a ser el llanto y el crujir de estos dientes, de los dientes. La cosa es, todos vamos en este barco. Y aquí están las instrucciones. Y habrá situaciones en las que no sabremos qué hacer. Por lo tanto, del texto que hemos leído, tendremos entonces que venir a ver qué hacemos. Bueno, si el dueño del barco hizo el manual de instrucciones donde nos dice todo, los de los boletos, los de las maletas, los que cobran en las taquillas, todo está ahí. Y no sabemos qué hacer, pues sabemos que el dueño del barco puede estar con nosotros en el momento en el que le hablemos. Le hablamos y decimos, Señor, no sé qué hacer. Ya ven que hay personas que creen que saben hacer y te dicen las cosas y las afirman de una manera categórica sin tener necesariamente algo que sustente lo que te están diciendo. Y luego se ponen a hacer cosas y ¿qué pasa? Desbaratan, descomponen las cosas, las alteran. ¿Por qué? Porque no saben, o sea, se fiaron de su propia prudencia, no consideraron al Señor en sus caminos y por eso les pasó lo que les pasó. Y la Biblia es el manual del fabricante, no solo del barco, sino de nosotros también. Y ahí el Espíritu Santo de Dios quiere que lo primero que hagamos en la vida para saber cuál es la voluntad de Dios y llegar hasta el final de nuestro destino bien contentos, habiendo disfrutado de ese viaje, es que vengamos y lo tomemos en cuenta en todos nuestros caminos. Vean lo que dice Proverbios 28, 26. Abran sus Biblias y vean Proverbios 28, 26. Esto es lo que les decía hace un momento de cómo se expresa Dios, de aquellos que quieren creer que lo que saben, que lo que piensan, que lo que anhelan es mejor que lo que Dios les dice que deben de saber. Proverbios 28, 26
claramente, dice así: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será libertado. Ahora, la cosa está en esto. Quiero que tengamos esto claro. El saber hacer uso de todos los equipos que van en este barco, que los traemos también ya instalados en nuestro cuerpo, requiere sabiduría. Para hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos sabiduría. ¿Pero de quién? ¿De nosotros? No. Necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Y Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, dice así: ¿está alguno falto entre vosotros de sabiduría? Dice, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Yo creo que aquí habrá algunas personas que han considerado al Señor en sus caminos y le dicen: Señor, necesito que me ayudes, que me ilumines. Y de repente se viene ese pensamiento, ¿cierto? Se viene un pensamiento que nos lleva a tomar la decisión correcta y se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque se tomó en cuenta al Señor. Pero dice, el que confía en su propio corazón es necio. Yo quiero confiar en el Señor Jesucristo. Él es el dueño del barco. Dice la palabra de Dios, por Él, por medio de Él y para Él se ha hecho todo. Entonces nosotros, una de las cosas que tenemos que tener es esto, un entendimiento que nos dice: a ti te falta sabiduría y Él la tiene toda. Para que tú sepas la voluntad de Dios en tu camino, en tu viaje, tú tienes que confiar en Él. Lo tienes que reconocer en todo. Decía una persona, decía, el problema del hombre es que quiere ser independiente de Dios en todas sus cosas. No sé qué nos ha hecho creer a nosotros que somos más inteligentes que Dios. Y por eso hacemos tantas cosas donde no le tomamos en cuenta. Ken Sande, el autor de un libro que vendemos aquí, de pacificadores, dijo así: confiar en Dios no significa creer que hará lo que tú quieras, sino creer que hará todo lo que sabe que es bueno para ti. Eso es confiar en Dios. Eso es decirle: Señor, te pido que por favor hagas lo que es mejor para mí, para que el resultado de que lo hagas para mí te dé gloria a ti. Me bendices, me guías, me ministras, me instruyes, me cuidas, y ese resultado me va a llevar a decirte: Padre, gracias porque me cuidaste en esta situación que no sabía qué hacer. Ahora el recibir de tu gracia y misericordia me lleva a mí aquello para lo que fui creado. ¿Para qué fui creado? Para la gloria de la alabanza de su gracia, para la gloria de la persona de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, fiarnos del Señor es creer que Él es totalmente sabio, totalmente bueno, misericordioso, compasivo. Los pensamientos de Dios, dice el Salmo 40, son de misericordia, son para nosotros. Dios quiere que a nosotros nos vaya bien, pero ¿qué es lo que ha pasado? No vamos creciendo, no vamos siendo desafortunadamente instruidos sin tener un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se fijaron cómo decía el capítulo 1 de Proverbios? ¿Para qué son los proverbios? Para que entiendas sabiduría. A los hijos, joven, yo te quiero pedir de favor, te quiero pedir este favor. Ojalá y que pasen los años y un día me digas: pastor, gracias a ese día, ese 22 de septiembre que dijiste que leyéramos un capítulo diario de Proverbios todos los días de nuestras vidas. Te pido que lo leas. Te pido que lo leas. Lee todos los días un capítulo completo del libro de Proverbios. Tú vas a ver el resultado de lo que Dios va a ir haciendo en tu cerebro. El otro día estaba viendo una entrevista y le estaban preguntando cosas a estudiantes. Y le preguntaron a una persona, me llamó mucho la atención porque yo así pensaba. Le dijeron: si estuviera aquí tu maestro de álgebra, ¿qué le dirías? Le diría que de nada me sirvió lo que me enseñó, que nunca lo he usado y no lo voy a usar nunca porque me cae tan mal. Y dije, yo así pensaba. Y no nos damos cuenta que todas las cuestiones que tienen que ver con educación, instrucción, están haciendo cosas en nuestro cerebro que nos están capacitando para hacer
una cantidad de cosas que no nos imaginamos, aunque no necesariamente las entendamos en su totalidad. Y Dios quiere que nuestra mente sea renovada por su palabra, de tal manera que nosotros a la hora de que se nos presente una situación podamos decir: Señor, tú sabes mejor, tú eres más sabio, aquí está tu palabra, aquí está la sabiduría de Dios plasmada en hojas. Quiero invitarte, Señor, te quiero pedir que por favor me ayudes a saber qué decisión tomar. Y esto requiere fe. Porque en ocasiones, no sé también qué nos pasa, que pareciera que estamos esperando sentir algo para poder actuar en fe. Déjame te digo qué es la fe. La fe es creer en Dios, completamente. Que tú haces una oración y te quedas con la confianza de que Dios te escuchó. Dice la palabra de Dios que todo aquel que se acerca a Él, así dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que te acerques a Él creyendo que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú te acercas a Dios, te tienes que acercar con una confianza tal de que Dios va a recompensar tu fe en Él. Dice, y es necesario que el que se acerca a Él, dice Santiago, es necesario que le crea. Esta parte es de Hebreos. Y la otra es, no esperes tú acercarte a Dios dudando. Porque el que duda, dice, es como la ola del mar que se la lleva y regresa, se la lleva y regresa. Esto es lo que dice Santiago. No espere tal persona recibir cosa alguna de Dios. Entonces yo te quiero animar, te quiero exhortar a que si tú te acercas al Señor, te acerques con una confianza plena. Ahí en su hojita dice, la fe es una confianza que hace uso de la razón. Una confianza que requiere cuidadosamente descansar en la fidelidad de Dios. Hace uso de la razón. ¿Por qué les estoy diciendo lo que dicen estos versículos de Hebreos 11:6? Y el de Santiago no me acuerdo dónde está exactamente ahorita. Pero lea todo Santiago y ahí lo va a encontrar. Les estoy diciendo esto porque su mente tiene que ser instruida en que lo que Dios ha dicho, Él lo respalda, Él es fiel. Él no miente a su palabra, Él no se contradice. Si tú crees que Dios se contradice, tú no has leído bien la Biblia, no la has leído bien. Dios no se contradice. Entonces una persona que confía en Dios, se acerca a Dios y le dice, Señor, en esta situación necesito que tú me ayudes a saber qué hacer, qué decir, con quién ir, cuándo ir, qué presentar, qué no decir. Dios es sabio, es perfecto, es bueno y Él quiere honrar su nombre permitiéndote a ti experimentar de su gracia. Eso es lo que hace. Él quiere que no te apoyes en tu propia prudencia, quiere que lo reconozcas en todos tus caminos, porque luego pasa algo. Fíjense, esta es una cosa bien triste y esto es una cosa que se ve frecuentemente en todo tipo de situaciones. Proverbios 19:13 tienen ahí en su hojita. Me encanta este versículo porque le aclara a mucha gente las cosas. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ay, caramba, ¿cuántas veces yo no he escuchado, ¿por qué Dios me hizo esto? Y yo les pregunto, digo, ¿y tú oraste acerca de esto? No, pero me ama, ¿no? Pues Dios sí te ama, pero te está pidiendo en su palabra que lo tomes en cuenta, que no te apoyes en tu propia prudencia, que no seas insensato. Porque una de las cosas es confundir el amor de Dios por nosotros y nuestra obediencia a su palabra. O sea, tiene que haber una congruencia de entender este tipo de cosas. O sea, yo amo mucho a mis hijos, los amo con pasión. Pero si mis hijos no me obedecen, van a hacer tonterías y se van a arrepentir y no me van a poder decir, papá, ¿por qué no? ¿Por qué me salió eso tan mal? ¿No pediste consejo? ¿No te acuerdas que se te instruyó acerca de esto? Y así está la palabra de Dios. Nos dice una y otra cosa y seguimos siendo necios, siendo insensatos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tendencias arrebatadas. Queremos que Dios
bendiga nuestras decisiones. No le pedimos su consejo y en ocasiones no lo tomamos en cuenta para que se haga su voluntad. A los jóvenes les quiero seguir diciendo lo siguiente. Jóvenes, si ustedes toman en cuenta a sus papás en cualquier decisión que tengan que tomar, es la primera autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas el día de hoy. Aunque tú pienses, fíjate y papás, pues yo soy también papá y ya abuelo. Aunque tú pienses que tu papá o tu mamá están tontos, ya pasaron por ahí. Te llevan el doble de vida o el triple. Ellos saben más. Y dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de largos días sobre la tierra. Papás, nosotros tenemos que enseñarles a los hijos a que respeten esta sabiduría y abrirle la Biblia y decirle aquí está, mira, Éxodo 20, aquí honra a tu padre y a tu madre. Déjame te digo qué quiere decir esto. Te quiero enseñar de qué se trata esto. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es enseñar a los hijos a que tomen en cuenta la autoridad que Dios ha puesto sobre de ellos. Sean papás creyentes o no. Les digo que hasta el día de hoy yo no he conocido a ningún papá o a alguna mamá que quiera lo malo para sus hijos. No me ha tocado. Me ha tocado ver papás arrepentidos por haber cometido errores. Aquí estoy yo, uno de ellos. Todos cometemos errores porque no sabemos cómo ser padres. Necesitamos ayuda, papá, para que nos enseñen a ser padres. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo le enseño? Necesitamos enseñarles lo que es autoridad. Abrir la Biblia, en el capítulo 13, hermanos, no hay autoridad sino de parte de Dios. De modo que quien se pone la autoridad a lo puesto por Dios resiste y acarrea condenación para ti mismo. Hijo, cuando tú veas autoridad en tu escuela, la tienes que respetar. A un policía lo tienes que bendecir, orar por él, porque el día que se te ofrezca van a llegar ellos a echarte la mano si tienes un problema. El día de hoy hay una cultura de desafío anárquico que resiste la autoridad puesta por Dios. El índice de suicidio entre personas que se dedican al servicio de militar y policías, el índice está altísimo, altísimo. Sino, ¿qué está pasando? Un desprecio, una burla, un juicio, un coraje, cuando la palabra de Dios dice, son autoridades que yo he puesto. Es voluntad de Dios que nosotros aprendamos a respetar la autoridad. Dice, teme la autoridad porque está puesta por Dios. Jerry Bridge es un hombre que murió no hace mucho tiempo. Dice, sin duda, una de las razones por las que Dios permite caer ante tanta tentación, dice, tan a menudo, es enseñarnos en carne propia que realmente dependemos de Él para permitirnos crecer en santidad. A la hora que nosotros no obedecemos y que batallamos y que pecamos, decimos, ¿por qué Dios? Él quiere que crezcamos, que tengamos que reconocer al Señor en todos nuestros caminos, no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocerlo en nuestros caminos, en todos nuestros caminos, será una manera en la que tú intencionalmente estás invitando a Dios a tu vida, aún en las cosas más insignificantes. Ahí te va otra vez. Yo te quiero animar a que cualquier decisión que tú tengas que tomar, porque las decisiones que tienes que tomar comúnmente son cosas importantes para nosotros, ¿cierto? Vas a hacer una compra, vas a hacer un viaje, vas a buscar un trabajo, vas a estudiar algo. Considera al Señor en tus caminos. Dile, Señor, esto es lo que yo quiero hacer, pero quiero tu voluntad. Esto es lo que creo que necesito, quiero tu voluntad. Cuando tú y yo reconocemos al Señor en nuestra vida, en nuestro ir caminando, a Dios le causa un placer. Cuando una persona
tiene un corazón en el que está invitando a Dios a su vida, a Dios le causa tanto placer que dice la palabra de Dios que Él te va a mostrar su poder y su favor para contigo. Así dice 2 de Crónicas 16:9. Dice que los ojos del Señor se pasean por sobre la faz de la tierra para mostrar su poder y su favor para con aquellos que tienen un corazón recto para con Él. Hijo, man. ¿No te encanta eso? ¿No está gloriosote eso? A mí se me hace increíble. Con más razón lo quiero invitar a todos los aspectos de mi vida. Yo digo, Señor, por favor, necesito que aquí me intervengas. Joven, tú tienes que estudiar. No estés esperando no estudiar y luego decirle, Padre, yo te quiero tomar en cuenta en mi camino para que en esa prueba yo pase, aunque no estudie. ¿Crees que Dios te va a bendecir? No, no te va a bendecir. No, o sea, Dios no obra de esa manera. Es como decir, Señor, yo quiero que me llegue mi cheque y este mes no voy a ir al trabajo. Es igual. O la señora que dijera, Señor, te pido que hagas la comida por mí el día de hoy, están todos los ingredientes en el refrigerador. No va a pasar. Nosotros tenemos responsabilidad de instruirnos en la palabra de Dios y bajo la instrucción de la palabra de Dios nuestra mente va a ir siendo renovada de tal modo que vamos a ir aprendiendo que a Dios le interesa mostrarnos su poder y su favor, su bendición, su gracia, su cuidado, de tal manera que nos lleve entonces a exaltar su nombre, a glorificar su nombre en todo tipo de situaciones. Y vuelvo a la situación de la palabra de Dios. Abre tu Biblia en el capítulo 1 del libro de Josué. Josué estaba por entrar a la tierra prometida. Dios le había dicho a Moisés, ora por él enfrente del sacerdote y dale estas indicaciones. Y Dios habla a la vida de Josué. Y aquí es donde de cierto modo tú quieres entonces tomar tan en cuenta la palabra de Dios que buscarás intencionalmente que las cosas en tu vida salgan bien como resultado de, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y mi Biblia dice, y todo te saldrá bien. Día y noche. No es los domingos que tú abres la Biblia y dices, wow. Lee cuando tengas tiempo también el capítulo 1 del libro de los Salmos. Muy dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Más adelantito dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche y será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el que medita en la ley del Señor de día y de noche. La voluntad de Dios nosotros la conocemos al conocer lo que está escrito y al invitar a Dios a nuestras vidas en todo tipo de decisiones. No importa qué tipo de decisiones sean las que tienes tú que tomar. Otra cosa, nosotros comúnmente queremos, y otras de las cosas que tenemos que tener cuidado, es que queremos que Dios nos conteste inmediatamente. ¿No se han fijado? Que venimos y le pedimos a Dios que nos resuelva el problema. Tengo que estar totalmente de acuerdo porque yo he estado ahí. Cuando hay una enfermedad, tal vez no haya cosa que nos mueva más a clamar la misericordia de Dios que cuando hay una enfermedad. Pero creo que en el momento en el que nosotros
somos visitados por alguna enfermedad, puesto que vivimos en un mundo caído. En ese barco nos enfermamos. Es importante que nosotros oremos por nuestra enfermedad o por la enfermedad de aquella persona que está sufriendo el día de hoy. Es importante. Pero también es importante que vayas con tu doctor y que sigas su consejo. Que si es necesario busques una segunda opinión. Dice la palabra que en la multitud de consejo hay sabiduría. Y no dejar de clamar, no dejar de orar por la persona. Y yo te quiero asegurar algo, que a la hora que tú involucras al Señor en tu necesidad, Dios a una de las primeras personas que va a arreglar es a ti. Te va a traer tu corazón de tal manera que te va a mostrar tu necesidad de Dios. Habrá ocasiones en las que el Espíritu Santo de Dios obrará a tu favor en la sanidad. Habrá ocasiones en las que no. Pero que no se nos olvide que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y en el momento, y les digo, he estado ahí y he visto a muchas personas que han estado en situaciones sumamente dolorosas, y que al pasar de los años, dices, esa fue una de las lecciones más importantes de mi vida. Fue de las cosas que más me afectó el haber pasado por esta situación. Nosotros oramos y oramos y oramos por las situaciones y buscamos consejo. Vamos y pedimos consejo a alguien. Dice la palabra de Dios que del hombre son las intenciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Habrá situaciones en las que el Señor te va a contestar por medio de respuestas de algún hermano o aún de alguna criatura. En tu trabajo, nuestro deseo es debe ser nuestro deseo. El trabajo que tú tienes no es tu trabajo, es un trabajo que tu dueño te dio. Y en ese trabajo tú y yo tenemos que hacer lo mejor para agradarle a Él. Entonces, en este trabajo que Dios nos permite tener, nosotros queremos que venga su reino y se haga su voluntad. Ahí. Nos ha puesto Dios a cada uno de nosotros en un lugar, como dice el Salmo 16, nos ha rodeado con cuerdas, nos ha dado nuestra lote y nos ha caído en lugares deleitosos. Nuestro trabajo es un medio de gracia que Dios nos está permitiendo tener adentro de su barco. Pero el capitán es Jesús. Y queremos que lo que hagamos, lo hagamos con la intención de que se beneficien los que están a nuestro alrededor y que el barco llegue con gloria a su destino, habiendo sido medios de gracia al nosotros reconocer a nuestro Señor en todas y cada una de las situaciones. En la iglesia fíjense, si tú eres un visitante, esto está excluido para ti, pero si tú eres un miembro de esta iglesia, dice la palabra de Dios que Dios agregaba a su iglesia, Dios agrega a su iglesia a los que han de ser salvos. Ahora, la iglesia está representada como un cuerpo, y vamos a suponer que este sea un cuerpo simbólico en cuestiones de que tiene 2 ojos y 2 oídos, 2 manos. Todos tenemos que hacer nuestra función, todos. Y la tenemos que hacer con la intención de que el cuerpo completo reciba el mayor de los beneficios. Nosotros no podemos andar exaltando a una mano. Ay, mano, ¿cómo te quiero? Eres tan buena onda, tú eres la que me ayudas a parar aquel espejo. No. Esta es igual de importante que esta. Este ojo es igual de importante que este. Mis pies igual. Todos y cada uno de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, haciendo uso de nuestros cuerpos para el beneficio de la familia, para el cuerpo de Cristo. Y aquí, entonces, ¿cómo le hacemos para buscar la voluntad de Dios? Bueno, Señor, tú me has dado inclinaciones hacia ciertas habilidades, me has dado ciertas habilidades para hacer ciertas cosas, para trabajar con los niños, para estar aquí recibiendo gentes, para limpiar, para muchas cosas que se hacen adentro de una iglesia.
Tú tienes que pedirle a Dios, Señor, ¿de qué manera te sirvo haciendo tu voluntad en tu iglesia? Le cantábamos hace un momento, la iglesia de Jesucristo, nada ni nadie la va a detener. Dice, las puertas del mismo infierno se le ponen enfrente y la iglesia la va a tumbar. Nada va a detener a la gloriosa iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tiene un propósito divino, sobrenatural, y nos ha permitido estar aquí. Y la pregunta es, ¿y cuál es tu voluntad, Dios, para mí, adentro de tu iglesia? Él, una vez que lo tomas en cuenta, dice su palabra que va a enderezar tus veredas. Pero todo esto que les he dicho, y voy a empezar a cerrar con esto, tiene que ver con una mente que está informada acerca de lo que está escrito. Abran sus Biblias en el capítulo 19 de Proverbios y vamos a ir viendo unos versículos del libro de Proverbios que quiero que veamos en relación con la urgencia que en ocasiones tenemos con Dios. Proverbios 19. Porque es necesario que tú estés constantemente llenando tu corazón con la palabra de Dios. Ve el versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies, ¿qué dicen sus Biblias? Peca. Queremos todo ya. Lo queremos pronto y lo queremos sin pensar. No estamos necesariamente pensando en las consecuencias que tienen nuestras acciones apresuradas. Te voy a asegurar algo, las veces que tú te has apresurado a tomar una solución sin pensar, sin nada, en ocasiones has pagado una consecuencia terrible. Dale vuelta en Proverbios 21. 21 versículo 5. Dice así, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Cuántas veces no has soñado con lograr tener mucho más de lo que tienes el día de hoy? Y has querido que me voy a meter en un negocio y que voy a hacer esta transacción y que voy a comprar esta cosa y todo, y acabas pagando un precio bien caro por haberte alocado, por no haber tomado el tiempo de pensar, de sentarte, de hacer sumas y restas. Hermanos, esto es parte de la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos sentarnos y ver si lo que vamos a hacer tiene sentido. Y en ello estás tú invitando a Dios a que te guíe. Señor, por favor, ayúdame, dame sabiduría para esto. No hagas esto que mucha gente va y se embarca y luego le pide a Dios que bendiga lo que hizo. A mi oficina, y con Memo también, y comúnmente llegan personas que han tomado decisiones y después de tomar las decisiones llegan con dos cosas: a informarnos o a pedirnos un consejo, pero sobre una decisión que ya tomaron. Y si me he tenido que tomar el tiempo de decirle, o sea, ¿esto ya es una decisión tomada? Sí. Yo le pido a Dios que te bendiga. No hay cosa que yo pueda hacer. Boletos comprados, casas compradas, viajes pagados, etc. Si hay una ocasión les digo yo, no que se nos tenga que avisar, no. Pero una persona sabia camina con calma, buscando oír la voluntad de Dios. Es una persona apresurada. Proverbios 16:1, lo que les decía hace un momento de la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Vas tú en ocasiones a la hora de estar pidiéndole al Señor dirección, sabiduría, escuchar de repente de alguien algo que dices, esto nomás puede ser Dios. Lo hemos experimentado muchísimas veces. Ahora la cosa
es que nosotros tenemos que hacernos una pregunta que les puse ahí. ¿Realmente estoy tratando de discernir la voluntad de Dios o determinar si quiero hacerla? ¿Les hace sentido esto? Esto es algo terrible. En ocasiones pareciera que queremos saber la voluntad de Dios, a ver si la hacemos o no. Que Dios nos bendiga y nos ayude para no andar viviendo de esa manera. El último versículo, quiero que abran sus Biblias en el capítulo 1 de la primera carta que el apóstol Pablo le manda a los Corintios. Capítulo 1. Y quiero cerrar con esto. Está la sabiduría para poder hacer la voluntad de Dios disponible a todos los que estamos aquí. Es cierto. Ahí está el libro de Proverbios, tú lo puedes leer, vas a lograr entender cosas. Pero quiero decirte esto, la sabiduría, aunque podamos hablar de ella como un elemento subjetivo, de cierto modo un poco tangible, porque está escrito y lo podemos ver y podemos informar nuestras mentes, quiero decirte lo siguiente: la sabiduría se encuentra en una persona. Y si tú no tienes a esa persona, puedes tener todo el conocimiento intelectual de la Biblia y de las religiones del mundo y no vas a saber la voluntad de Dios. Dice el capítulo 1 de la primera carta de Corintios, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esto que está escrito, si tú no conoces a Cristo, esto es una locura. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es la sabiduría que tú y yo necesitamos. Es una persona y quiere habitar en tu corazón. Tú puedes tener toda la sabiduría del mundo y dice, a Dios le plació enloquecerlos. Aquellos que no tomaron en cuenta a Dios, sus necios corazones fueron entenebrecidos. Dice, pero si tú tienes a Cristo, tienes la sabiduría de Dios, tienes el poder de Dios, para que bajo ese poder de la persona del Espíritu Santo, tú puedas vivir como se debe de vivir esta vida, guiado por la presencia del Espíritu Santo, que a la hora que te acercas a la palabra, dice que tus ojos van a ser abiertos, para que entiendas y tu mente sea transformada y renovada, para que crezcas en el conocimiento de aquel que te salvó. Cristo ya vino y se entregó por ti y por mí, para abrirnos ese velo que estaba cerrado al hombre y que ahora tengamos acceso a la sabiduría directa de Dios, que es la persona de Jesús. Si tú no conoces a Cristo y quieres saber la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios, que conozcas a Jesucristo y que a partir de ese momento tú puedas empezar a caminar bajo su señorío, bajo su autoridad, de tal manera que en ese barco que tú vas, llegues a tu destino habiendo obedecido al dueño de ese barco, al que te creó para su gloria. Al final te invitamos a que pases, si tú no conoces a Cristo, o que pases a esa pérgola, y va a haber gente esperándote para orar por ti. Les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Padre, queremos el día de hoy, en el nombre de Jesús, continuar dándote la gloria, Padre, porque nos has dado a Cristo, Padre. Nos has dado al Salvador, al sabio unigénito de Dios que puede transformar nuestras mentes, nuestros corazones,
por el poder de tu Espíritu Santo que nos regalas al venir y confesar tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido ingenuos, insensatos, en no tomarte en cuenta en todos nuestros caminos. Pues hemos pagado consecuencias, Señor, pero ya no lo queremos hacer. Señor, te pedimos no solamente que nos perdones, nos arrepentimos. Y si tú eres una de esas personas, dile, Señor, yo me arrepiento, porque ahora entiendo la razón por la cual yo he cometido y he sufrido tanto como resultado de mis pecados. Señor, te damos gracias y recibimos de tu perdón en este día, pues lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.